Angelita, Bienvenida. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bienvenida a este congreso, bienvenida a acompañarnos la noche de hoy. Sé que tú ya has participado en este gran congreso de psicología que tenemos el gran gusto de estar acompañándonos grandes profesionales de la psicología a nivel nacional y a nivel internacional, con alianza con la Universidad San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad ISEP de México, la Asociación Colombiana de Patología Oral, el Congreso Internacional de Neurociencias, el Colectivo de Psicólogas, la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, el Colectivo Aquí y Ahora, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia basada en el sentido, la Corporación Nuevos Rumbos, entre otros. Vuelvo nuevamente a darte la bienvenida, Mónica. Hacía mucho tiempo no nos veíamos, Sí, eh, así es. pero sé que has continuado investigando y que has tenido un gran éxito con tus libros que has publicado. Me encantaría que tú hicieras una presentación del trabajo que vienes haciendo como psicóloga clínica. Gracias, Ángela. Sí, pues básicamente desde que nos conocimos por allá hace muchos años en la Universidad en la Católica, donde fuimos compañeras de pregrado, he evolucionado mucho en el trabajo clínico y básicamente en todo lo que es trastornos de ansiedad. Me he especializado básicamente en todo lo que tiene que ver con toda la gama de los trastornos de ansiedad. Inicié con el trabajo en estrés postraumático y he trabajado en este momento pues el trabajo en trastorno de pánico con o sin agorafobia y básicamente pues ha sido una maravilla el poder haber trabajado con personas de una importancia mundial como ha sido el doctor David Barlow, con el cual tuve el privilegio de trabajar y de ser entrenada por él. También estuve trabajando durante algunos meses con el doctor Beck y la doctora Enna Foa, pues las personas tal vez más importantes dentro del campo de la psicología clínica en los trastornos de ansiedad. Gracias, Mónica. Y es un gusto para nosotros poder compartir contigo ese conocimiento y esa profunda dedicación que has tenido desde la psicología clínica. Todo tu profesionalismo va a ser seguramente observado el día de hoy y queremos que todos los que nos están observando puedan compartir este conocimiento con otros muchos que también estarán interesados en escuchar. Bienvenida y damos inicio a tu conferencia. Gracias, Ángela, por la invitación. Y el viernes tuve el privilegio de trabajar con el protocolo de estrés postraumático, donde hubo una presentación y he tenido bastante feedback muy alentador sobre el trabajo en el protocolo y la gente pues muy interesada en poder adquirirlo. Vamos a iniciar básicamente con algunos datos más de epidemiológicos respecto a lo que es el trastorno de ansiedad y lo que hemos visto en este momento a raíz de la pandemia es que tenemos casi el 30% de la población colombiana con algún tipo de ansiedad. Eh, Pánico, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Lo que vemos es que es una incidencia supremamente alta. Igual si comparamos algunos datos de la población mundial, vemos que alrededor del 5% de la población en el mundo sufre de trastorno de pánico. Como vemos, pues es una incidencia supremamente alta. El porcentaje en mi consulta es altísimo en pánico, tal vez el 70-80% de las personas que acuden en este momento están con trastornos altos, muy, muy altos de pánico. Aquí hay una definición pues clara, muy, muy sencilla del DSM-5 sobre lo que incluye un trastorno de pánico. Y básicamente es una serie de síntomas que aparecen aparentemente de la nada y que dan muchísimo temor. De alguna manera se asocia una serie de síntomas físicos con un condicionamiento de temor y de miedo. Hay una respuesta emocional condicionada
ante los síntomas físicos. Y esto pues nos hace un poco complejo el trabajo, porque lo que vemos es que realmente las personas inicialmente, después de tener un ataque de pánico, acuden a los sistemas y a los ayudas de urgencias en las clínicas y en los hospitales. Y tenemos, pues, una vez llegan allá al hospital, pues lo que vemos es que desafortunadamente pues nos medican a estos pacientes con cualquier tipo de ansiolítico, donde obviamente la sintomatología reduce, y ese es el trabajo que empiezan a tener estas personas, pero pues realmente lo que hemos visto es que en ningún momento este tipo de trabajo por sí solo va a ayudar. Otro de los aspectos importantes en los ataques de pánico es que una vez se tiene el ataque de pánico, empieza una serie de preocupaciones excesivas sobre la posibilidad de tener otro ataque. Entonces lo que vemos es que de alguna manera el comienzo es una respuesta emocional condicionada, se dispara una falsa alarma, donde hay una sintomatología física, y posteriormente empieza la preocupación de qué tal que me vuelva a dar. Esta situación, pues normalmente lo que nosotros vemos es que cuando empieza a darse, las personas desafortunadamente asocian el sitio donde tuvieron el ataque de pánico y empiezan a tener un componente muy importante evitativo, que es lo que llamamos la agorafobia. Entonces, el protocolo que diseñé está basado en un trabajo para ataques de pánico con o sin agorafobia. Es muy, muy común el trabajo y digamos, la presencia de agorafobia dentro del trastorno de pánico. Sin embargo, no todos los pacientes con pánico tienen agorafobia. Veamos un poco las respuestas que se presentan. Y hay respuestas, como lo vemos a este nivel, a 4 niveles. Uno son efectos nerviosos y químicos, otro es efectos a nivel cardiovascular, un efecto a nivel de las glándulas sudoríparas y otros efectos que también se presentan. Espérate. En los efectos nerviosos y químicos lo que nosotros vemos es que hay una activación del sistema nervioso simpático. Básicamente el ataque de pánico es eso, es una activación de una serie de síntomas físicos, como les decía, que aparentemente pueden aparecer de la nada, pero sí vamos a ver más adelantico que no es de la nada, sí hay una razón de ser para que aparezcan los síntomas, y el sistema nervioso parasimpático, que es el que no lo va a frenar. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos viendo es que se activa el simpático y tenemos que esperar a que el parasimpático nos estabilice antes de decir que ya pasó el ataque de pánico. Por eso, esa transición entre el simpático y el parasimpático pues dura algún tiempo. Básicamente, yo le digo a los pacientes que tenemos que tener en cuenta que es como prender un bombillo. El prender un bombillo es la activación del sistema nervioso autónomo, el simpático. Una vez apagamos el bombillo, si lo tocamos todavía está caliente. Entonces, eso es lo importante, que ellos empiecen a entender que el parasimpático va a tener un tiempo antes de que se regule y que reduzcan los síntomas físicos. Tenemos un nivel alto de adrenalina y de noradrenalina cuando tenemos el ataque de pánico, y por eso gran parte de los pacientes mencionan que después de un ataque de pánico se sienten supremamente cansadas. Y esto pues es muy fácil de entender porque hay una activación total de todo el sistema nervioso cuando no se debería presentar. Lo que nosotros hemos visto es que si podemos tener unos estudios, por ejemplo, en situaciones de temor real, y hay una conexión a través de biofeedback, vamos a ver que lo que nosotros sentimos en el momento en que estamos enfrentados a una situación de temor real es exactamente igual a lo que sentimos cuando tenemos un ataque de pánico. Entonces, partiendo de esa base netamente fisiológica y biológica,
partimos del supuesto que pues, es una activación del sistema nervioso, lo que va a explicar parte del ataque de pánico. Hay otro componente muy importante que es el cognoscitivo, que vamos a entrar un poquito más adelantico. Cuando nosotros tenemos el ataque de pánico, pues se incrementa la tasa, el latido y la fuerza cardíaca, se acelera el torrente sanguíneo y se remueve la sangre de la parte donde no se necesita, que es un principio de constricción, y se dirige hacia donde es más necesaria, es decir, a una expansión de las venas. Y esto explica en parte por qué en muchos de los ataques de pánico las personas sienten que las manos pueden estar frías, los pies pueden estar fríos y hay una sensación como de pesadez en la cabeza, como de dolor de cabeza, y eso tiene que ver con que básicamente toda la sangre está fluyendo básicamente hacia las partes donde se necesita y no donde no se necesita. Y ahí se explica en parte cuando nosotros tenemos una respuesta de hiperventilación, donde lo que está funcionando es la respuesta torácica y no la parte abdominal o la parte diafragmática, que es la que realmente se debería utilizar para la respiración. Nosotros vemos aquí que adicionalmente hay una dilatación de las pupilas porque permite que haya más luz. Si nosotros vemos que el ataque de pánico podría asemejarse, por ejemplo, a lo que los antepasados, los cavernícolas de esa época, sentían cuando aparecía, digamos, una situación supremamente peligrosa, pues había una dilatación de las pupilas que permitía más luz para poder ver dónde estaba el enemigo. Hay un decremento en la salivación y en la resequedad de la boca. Entonces, como nosotros vemos, hay una activación total de todo el sistema. Se decrementa la actividad del sistema digestivo, que produce náusea, sensación de pesadez en el estómago, y otro de los síntomas más característicos que se menciona cuando hay un ataque de pánico es esa sensación como de mariposas en el estómago, como un hueco en el estómago. Hay una tensión muscular, efectivamente, si nosotros tocamos al paciente vemos que hay una rigidez muscular y generalmente hay oleadas de calor o de frío. Lo que nosotros estamos viendo generalmente es que al estudiar los pacientes podemos hacer, digamos, grupos. Y uno de los grupos importantes es aquellos que responden con toda la parte respiratoria. Entonces son aquellas personas que hiperventilan, son aquellas personas que tienen mareo, que tienen sensación de desvanecimiento. Por otro lado, hay aquellas personas que tienen está más comprometido, digamos, el sistema vestibular, y son las personas que tienen vértigo, que tienen mareo, tienen sensación de que se van a caer, que van a desmayarse. Por otra parte, están también aquellos pacientes que tienen un compromiso cardíaco más importante. Entonces, son aquellas personas que dicen, mire, el corazón, yo siento el corazón que se me va a salir. Entonces, hemos visto que dependiendo de la respuesta que cada uno de nosotros tenga vulnerable, ahí es donde más fácil se va a presentar la sintomatología. Hay otro punto importante aquí, que es la parte conductual. Y lo que vemos es que cuando hay un ataque de pánico, lo que se activa totalmente es la respuesta de lucha y de huida. Entonces, la persona va a tratar de escapar o de evitar. Sin embargo, lo vemos claramente, y es que es muy difícil escapar y evitar de mis síntomas físicos, pues porque están conmigo. Entonces, ahí es muy complicado, y lo que se ve es que hay un componente muy alto de evitación que es situacional, y es donde empezamos a tener aquellos pacientes con agorafobia. Entonces, la señora está haciendo mercado, está en Carulla, tiene un ataque de pánico y dice, había mucha gente y yo no vuelvo a Carulla, y empiezo a evitar. O estaba en la iglesia, había mucha gente, me sentía con calor, estaba en una de las bancas de adelante y tuve un ataque de pánico y me tocó salir corriendo de la iglesia. Otro de los puntos es que hay una disrupción en la ejecución. Necesariamente
el ataque de pánico es tan aversivo para los pacientes, tan negativo, que el paciente tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Porque es tanto el temor de que algo me está pasando, es algo que va más allá de mi control, que tengo que hacer algo. Y hay una sensación permanente de desasosiego, y es en qué momento me va a volver a dar. Si nosotros tratamos de entender un poquito los ataques de pánico, lo que vamos a ver es que generalmente se presentan de esta manera. Inicialmente hay una sintomatología física. Puse solamente 2 síntomas sencillos para que lo podamos entender más claramente. Hay una sensación de taquicardia y una sensación de mareo. De alguna manera, yo estoy condicionada a tener miedo a esa taquicardia y a ese mareo. En el momento en que yo tengo el miedo, entonces se me aumenta la taquicardia y se me aumenta el miedo. Entonces, aquí yo ya empiezo a retroalimentar estos 2 conductos. ¿Y qué es lo que sucede? Me falta un componente supremamente importante, que es el de la interpretación. Yo tengo el mismo, la misma taquicardia, el mismo mareo que estoy viendo aquí en la parte inicial, y empiezo a interpretarlo equivocadamente. Por ejemplo, me estoy muriendo, algo me está pasando, me va a dar un infarto. Eso hace que yo tenga más miedo y empiezo a desarrollar más pánico, es decir, empiezan a haber más sintomatologías y hay una espiral hacia arriba. Y voy a generar más síntomas. Y ahí se hace la cadena completa. Si, por ejemplo, yo tengo un historial cardíaco dentro de mi familia y tengo una taquicardia en un momento que no me lo puedo explicar, la primera respuesta cognitiva que voy a tener es, me va a dar un infarto. Y ahí es donde empiezo a retroalimentar el ataque de pánico. Entonces, el modelo final de ataque de pánico se da básicamente por, en esta fase inicial, hay una sintomatología del cuerpo que se da en cualquier momento. Yo les explico claramente a los pacientes que el solo hecho de estar vivos nos genera síntomas físicos. Entonces, muchos pacientes, la primera pregunta es, yo no quiero volver a sentir eso. Y la primera respuesta mía es, me tocaría matarte, porque no hay posibilidades de que no tenga síntomas físicos. Lo que sí podemos hacer es tener los síntomas físicos y descondicionar el miedo de los síntomas físicos. Y en últimas vamos a terminar con síntomas físicos, pero ya no va a haber miedo. Esa es la razón de ser del tratamiento. La razón de ser del tratamiento no es no tener ataques de pánico, es perderle el miedo a los síntomas físicos del ataque de pánico. Entonces nosotros tenemos una serie de síntomas que se dan por cualquier situación, unos cambios normales en el cuerpo. Las mujeres pues tenemos nuestro ciclo menstrual, entonces hace que seamos más propensas a tener sintomatología física. Hay una hiperventilación, unos niveles de adrenalina altos y eso hace que haya unos síntomas más notorios. Entonces hay una taquicardia, hay un mareo, hay una falta de respiración. Luego yo interpreto eso equivocadamente y me da el ataque de pánico. Y esto vuelve a retroalimentar. Entonces, lo que nosotros vemos es que ante cualquier síntoma físico, por pequeño que sea, por condicionamiento clásico, lo que nosotros hacemos es llegar a la fase de temor y de miedo y de pánico. Veamos aquí. El ataque de pánico inicial, que es el que generalmente tratamos de explicar. Y nosotros lo que hemos visto es que el miedo experimentado durante el primer ataque de pánico es inesperado y no tiene un antecedente identificable, por lo cual representa una alarma falsa. Yo estoy trabajando en mi casa, estaba trabajando en el computador y sí, tuve una sintomatología física y desarrollé el ataque de pánico. O estaba en el mercado, había mucha gente en la fila, tenía mi carrito de mercado y me tocó salir corriendo porque tuve un ataque de pánico.
Entonces, ese primer ataque de pánico es bien importante entenderlo en términos de que se activó el sistema nervioso autónomo en el momento en que no se tenía que activar. ¿Pero por qué se activó? Hay muchas razones. Uno es el estrés. Si nosotros hacemos un corte transversal cuando estamos entrevistando a nuestro paciente y vamos a entender que que en ese momento de la vida de él estaba pasando algo importante, había un cambio significativo en su vida. Puede ser un estrés positivo, puede ser un estrés negativo, pero había un cambio. Hay otro tema bien interesante y supremamente central para el modelo de ataques de pánico y tiene que ver básicamente con el tratamiento. Y lo que nosotros hemos visto es que hay personas que aprendieron a hiperventilar. ¿Qué quiere decir la hiperventilación? La hiperventilación básicamente es respirar a través del tórax y no a través del abdomen. De alguna manera, el intercambio que yo hago entre dióxido de carbono y oxígeno, hay un cambio en el ritmo. Entonces, cuando hay este cambio en la respiración, lo llamamos hiperventilación y la hiperventilación tiene la gran cualidad de generar en muchas personas los primeros ataques de pánico. Si nosotros vemos a un paciente con ataque de pánico, vamos a ver primero que están respirando con el tórax, es decir, la mano de arriba es la que se está moviendo, no la del abdomen, número uno. Número dos, es posible que tengan la boca abierta, entonces el nivel de dióxido de carbono va a ser mucho más pérdida de dióxido de carbono del que realmente se necesita. Y tercero, van a estar permanentemente haciendo este tipo de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la fuerza y el flujo sanguíneo está hacia el corazón. Entonces, lo que nosotros observamos es que generalmente cuando están los ataques de pánico, las personas se vuelven tan supremamente sensibles a identificar cualquier sintomatología. Y eso en parte lo hemos visto ahorita con los efectos de la pandemia. Al inicio de la pandemia, estamos hablando del mes de marzo, la gran cantidad de personas y pacientes que empezaron a consultar es porque tenían más sintomatología de tos, se sentían más calientes, tenían más cansancio y lo que hemos visto es que de alguna manera estaban alertas a tener síntomas. Esas personas, si tienen la predisposición para desarrollar los ataques de pánico, pues empezaron a desarrollar los ataques de pánico actualmente. Lo que nosotros hemos visto en muchas ocasiones es que existen también los pánicos nocturnos. Entonces la persona está durmiendo y se despierta con un ataque de pánico. No lo puede explicar. Dice, pero ¿por qué si es una situación donde no tenía por qué tener ansiedad, estaba tranquila, estaba en mi cama y sencillamente se desarrolló el ataque de pánico? Y vamos a ver un poquito por qué se da esa situación. Básicamente, el punto es que cualquier situación física por condicionamiento va a ser posible que genere un ataque de pánico. Entonces, por ejemplo, estaba acostada y cambié de posición rápidamente y la parte muscular se movió. Y estoy tan sensible y es tan sutil el cambio que esa sintomatología tan sutil me puede desarrollar el ataque de pánico. O yo podía tener apnea de sueño, estaba respirando mal. La respiración equivocada por sí sola puede desarrollarme el ataque de pánico. O había una tensión física y eso me desarrolló el ataque de pánico. Entonces, cualquier sintomatología que yo tenga tiene la capacidad en estos pacientes de desarrollar el ataque de pánico. Esa es la base, digamos, biológica para explicar por qué se da el ataque de pánico. Pero veamos la parte psicológica en términos de qué es lo que sucede en el componente cognoscitivo, que es tal vez uno de los más interesantes dentro del trabajo con pánico. Hay 4 mitos centrales en esto. Y obviamente en el protocolo pues se escriben muy claramente. Aquí pues solamente, desafortunadamente tenemos solo 1 hora, entonces los voy a nombrar rápidamente, pero el primer punto es, la persona piensa que se está enloqueciendo.
la persona piensa, esto no es normal, lo que me está dando no es normal. Me dijeron que no es físico, pues que es físico, pero que yo no me voy a morir de esto. Entonces, si no me voy a morir de esto, quiere decir que yo me voy a enloquecer, porque estoy tranquila y de pronto me da un ataque espantoso. Luego hay una pérdida de control, es la segunda idea. Y si nosotros vemos, en muchas situaciones en ataque de pánico, la persona necesita salir corriendo. Puede gritar, puede en determinado momento ponerse agresiva, entonces de alguna forma puede sentirse como que estoy perdiendo el control. Otro de los puntos es, bueno, algo me va a pasar en la cabeza, es tan feo, tan horrible lo que yo estoy sintiendo que mi cerebro no va a resistir y va a ser como plop, se va a estallar. Y el último, y tal vez uno de los más frecuentes, es ataque cardíaco. Como les digo, si yo tengo antecedentes genéticos sobre, digamos, una sintomatología cardíaca y yo empiezo a hiperventilar, todo el flujo de sangre está en esta parte superior, empiezo a hiperventilar, tengo opresión en el pecho y es efectivo. Las personas manifiestan como si tuvieran una pata del elefante aquí. Es una presión que no puedo respirar, entonces seguramente me va a dar un ataque cardíaco. Entonces, cuando ellos hablan de enloquecerse, pues básicamente la forma como nosotros podemos contrarrestar ese pensamiento es, ellos están hablando de lo que nosotros podemos conceptualizar como una esquizofrenia. Entonces, de alguna manera, les explicamos que no hay forma de que se enloquezcan. La locura a nivel de la psicología clínica no se da en un ataque de pánico. Estamos hablando de dos cuadros totalmente diferentes. Generalmente ellos se tranquilizan cuando saben que, bueno, pues si yo soy una persona ya de 30 y pico, 40 y pico, pues las posibilidades de una esquizofrenia pues son muy remotas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos mitos, con información completamente certeras para que ellos entiendan que estos son los mitos precisamente y eso es lo que hace que se mantenga el problema del ataque de pánico. Luego, perder el control. Lo que nosotros hemos visto también es que hay pacientes que piensan que voy a responder de una manera muy agresiva y voy a golpear o voy a ser agresiva, o por el otro lado me voy a paralizar completamente. Si adicionalmente tenemos una comorbilidad como se puede dar con trastorno obsesivo compulsivo, de pronto algunos pacientes pueden decir voy a empezar a gritar cosas, ofender a alguien, gritar obscenidades, etcétera. Y el otro punto es no sé qué me va a suceder. Yo voy a tener un ataque de pánico, entonces yo mejor no salgo, porque qué tal que me dé esto en la calle y yo pierda el control, además me enloquezca y voy a terminar en una clínica de reposo. Entonces yo mejor me quedo en mi casa y no salgo. El colapso nervioso, pues básicamente lo que vemos es que hay una idea completamente distorsionada sobre qué es lo que puede pasar a nivel de mi cerebro cuando tengo un ataque de pánico. Ellos piensan que de alguna manera las neuronas empiezan a conectarse y empiezan a hacer chispas. Y ahí yo ya voy a tener un colapso nervioso. Eso no se da de esa manera. Hay una activación del sistema nervioso autónomo en todo el organismo, pero no necesariamente tiene que haber esta conexión que ellos interpretan equivocadamente. Y lo que se ha visto, que no es muy frecuente, pero sin embargo hemos tenido pacientes donde lo peor que les puede suceder es que se desmayan. Y si se desmayan, pues el desmayo hace parte de la respuesta del parasimpático. Entonces, en últimas, es positiva, porque lo peor que me puede pasar es pues si me desmayo, una vez ya se me activa el sistema, el parasimpático funcionó totalmente, entonces pues ya no va a haber problema. Aquí hay un tema bien interesante y es que de alguna manera yo hago alusión mucho a los pacientes de cuando activamos el pánico es como acelerar el carro. Ese es el sistema nervioso simpático. Para que nos funcione el tratamiento tenemos que activar el freno, que es el parasimpático. Entonces, ellos ya empiezan a entender un poquito que si yo acelero, activo el sistema el simpático, si yo freno, lo voy parando. Pero para poderlo parar totalmente, como les decía anteriormente, el bombillo todavía va a estar caliente. Entonces necesito esperar que baje un poco. Y ya empiezo a dar tiempo al paciente para que empiece a controlar sus síntomas.
Pero aquí lo que se ve es que una vez tenemos el ataque de pánico, las posibilidades de empezar a desarrollar ansiedad son muy altas, porque la ansiedad es la preocupación de una amenaza futura. El pánico es inmediato, es la activación del sistema nervioso autónomo ya. La ansiedad es más en términos futuros. Entonces, es importante que los pacientes entiendan, porque ellos dicen, no, es que tuve un ataque de pánico que me duró todo el día. No, no hay cuerpo que lo resista. El pánico no puede durar todo el día. Hay una activación del sistema y máximo durará media hora en que se vuelva a estabilizar como máximo. Lo que sí podemos tener es la ansiedad. Ansiedad sí puede ser todo el día, que es la preocupación de que qué tal que me vuelva a dar. Es la anticipación negativa de que algo me va a pasar. Esa, digamos, es la base ya para el desarrollo de este protocolo de pánico. ¿Y de dónde salió la idea del pánico, del trabajo en control de pánico? Pues básicamente del entrenamiento que yo tuve con el doctor Barlow, donde había una clínica especializada solamente en trastornos de ansiedad y en de ellos, pues obviamente la incidencia en pánico era altísima. Y lo que veíamos es que era supremamente efectiva porque era muy multiplicadora. Había muchísimas personas que estaban ofreciendo los tratamientos para pánico y a mí tuve la idea de desarrollar este protocolo. Ya había desarrollado el de estrés postraumático y dije, sería muy bueno poder tener un protocolo basado en evidencia para que los psicólogos y los psiquiatras que trabajan con nosotros en control de pánico pudieran tener un tratamiento efectivo multiplicador, donde fuera un tratamiento supremamente efectivo. Entonces, básicamente, pues el tratamiento, el protocolo tiene estos 11 componentes, son 11 capítulos del protocolo, donde lo que se ve es que en la primera fase es una descripción del pánico y de la agorafobia, donde básicamente el objetivo aquí es que el paciente entienda qué es el ataque de pánico. Lo más interesante aquí es que el paciente debe comprender que los síntomas del pánico son desagradables, pero no son peligrosos. Eso es el mensaje que se debe transmitir permanentemente. Son síntomas hard, llámalos como quieras, pero no son peligrosos. Y ahí ya le quitamos el temor. Si no son peligrosos, pues esperemos que el sistema parasimpático tome control y se empiecen a reducir. Tenemos aquí un tema cognitivo bien interesante y es, pues como los pacientes tienen estos mitos, lo que tenemos que hacer es tratar de identificar y retar estos supuestos y estas interpretaciones equivocadas. Entonces, básicamente se hace un trabajo muy similar al que hace el doctor Beck y el doctor Ellis en términos de la reestructuración de síntomas. Un componente supremamente importante del protocolo es el físico, que tiene que ver con aprender a respirar. Tenemos un capítulo entero sobre respiración diafragmática. Ok, voy pasando un poquito más rápido por falta de tiempo. Tenemos el tema conductual, donde lo que nosotros vemos es que el paciente empieza a evitar sitios y ahí está el componente agorafóbico. Lo que nosotros hemos visto es que el tratamiento idóneo para todos los trastornos de ansiedad es la exposición. No hay nada mejor que la exposición. En cualquiera de los trastornos de ansiedad, llámese fobia simple, llámese ansiedad generalizada, llámese ansiedad social, llámese TOC, llámese TED, llámese pánico. Entonces debemos tener un listado de todas aquellas situaciones y que yo estoy evitando para gradualmente ir introduciéndolas dentro del tratamiento. Y uno de los componentes centrales que hace la diferencia con todos los otros, digamos, protocolos de ansiedad es la exposición interoceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Es exponerme a mis propios síntomas. Yo le tengo miedo a los síntomas y asocié por respuesta emocional condicionada el temor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exponerme y exponerme y exponerme a síntomas para que gradualmente se vaya reduciendo el temor. Estos son una serie de ejercicios que se desarrollan en el consultorio, tenemos el listado completo,
donde gradualmente lo vamos haciendo de una manera muy, muy, muy despacio. Aquí les tengo unos ejemplos y en el protocolo, pues el protocolo que lo tengo aquí, se los mostraré, tiene, digamos, todo el formato y autorregistro donde están estos ejercicios. Mover la cabeza de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con el tema vestibular, seguramente ahí va a tener la posibilidad de desarrollar el ataque de pánico. Lo mismo en el siguiente punto. Si el tema es vestibular, al agacharme y volverme a levantar rápidamente, voy a tener sintomatología. Y así hay muchos ejercicios que se han establecido para generar poco a poco la sensación en el consultorio, en un ambiente seguro, donde me expongo a síntomas y gradualmente se reduce el temor. Inicialmente esta exposición interoceptiva, especialmente digamos el punto 7, que es la hiperventilación, y hay otro ejercicio mucho más fuerte, que es girar en un punto fijo, que también está muy claro en el protocolo, tienen la capacidad de desarrollar el ataque de pánico de uno. Entonces, antes de hacer esto, pues obviamente nosotros hemos tenido ya muchas sesiones del protocolo donde se ha desarrollado una relación muy importante a nivel terapéutico, donde el paciente confía. Entonces, lo que generalmente dicen es, bueno, están girando en una silla y uno les pregunta, bueno, ¿cómo estás? Y me dicen, no, pues yo estoy aquí bien porque tú estás acá. Si a mí me da algo, pues yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me salgo del consultorio y el paciente sigue trabajando estos ejercicios solo y gradualmente los ponemos de tarea y los debe hacer en su casa. ¿Ok? Aquí cada ejercicio está diseñado para que el paciente sienta los síntomas y se dé cuenta que no son peligrosos. Entonces aquí hay unas formas de cómo se deben hacer, pues cada ejercicio son escalas que se utilizan de 0 a 8 o de 0 a 9, no importa. El punto es que cuando los niveles de ansiedad están bajos y hay por lo menos 2 ensayos consecutivos del ejercicio con una ansiedad baja, pues ya chuleamos el tema y seguimos a otro tipo de ejercicio. ¿Ok? Muchas veces los pacientes dicen, bueno, no pude pensar, me dio el ataque de pánico y yo sabía que no me iba a pasar nada, pero sin embargo fue tan difícil que tuve un ataque fuertísimo y hubo evitación. Entonces, debemos tratar de identificar qué es lo que pasó acá. Por ejemplo, hay cogniciones automáticas de naturaleza ansiógena que se desarrollan. Por ejemplo, voy a salir al centro comercial, va a haber mucha gente, el parqueadero no voy a tener posibilidades de salir. Y ese solo pensamiento me puede activar el pánico. El otro es la tendencia a hiperventilar crónicamente, como yo les digo. Si nosotros vemos a estos pacientes, tienden a respirar con la boca abierta. Hacen esto. Suspiran y bostezan más. En el momento en que yo suspiro y bostezo, cambio los ritmos entre oxígeno y dióxido de carbono. Y lo otro son reacciones condicionadas de temor. Yo sé que me dio el ataque de pánico en la iglesia, entonces no voy. Yo sé que me dio en Carulla, pues tampoco voy. Ahora vemos un poquito la parte, digamos, de medicación. Generalmente lo que hacemos es que tratamos de que se trabaje este tratamiento conductual, el tratamiento de control de pánico, el protocolo, perdón, en muchísimos casos con medicación, porque lo que hemos visto es que si el paciente inicialmente está muy medicado, no va a tener posibilidades de tener sintomatología física evidente. Y yo lo que necesito en el trabajo de control de pánico es que haya posibilidades de exponerme a mis propios síntomas. Entonces necesitamos una medicación muy, 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 muy suave. Y para eso, como digo, pues tenemos algunos psiquiatras comprometidos con el trabajo en pánico y nos echan una mano en esto. Aquí tenemos básicamente los 4 tipos de medicación más utilizados, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, luego los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos, que son también muy efectivos, y los inhibidores de los IMAO, de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y
Lo que se utiliza con muchísima frecuencia, y eso que lo utilizan cuando nos llega el paciente a los sistemas de urgencia de las clínicas, es las benzodiazepinas o tranquilizantes menores, el Xanax, Ativan, Valium. Tenemos muchísimos pacientes medicados con Xanax, entonces la idea es que gradualmente ir disminuyendo el Xanax, que ellos entiendan que a medida que empiezan a disminuir la medicación, puede haber un efecto de rebote, que es que los síntomas se vuelven a incrementar. Entonces, es importante que ellos sepan esto. Y todo esto lo saben ellos en la primera sesión que nosotros tenemos de psicoeducación. O sea, no hay ninguna información que nosotros no le comuniquemos al paciente y que ellos, pues uno ya sabe el paciente con cuántos miligramos de Xanax nos está llegando, qué debemos hacer, cómo empezamos a hacer esa reducción, y por eso es tan importante el trabajo conjunto con psiquiatría. Ok. Aquí pues entonces está el protocolo. El protocolo se desarrolló en el 2012-2013 y lo editó la editorial Libros y Libros. Este protocolo, como el de estrés postraumático, son dos de los protocolos en los cuales, como les digo, están basados en evidencia y han sido utilizados por una gran cantidad de personas, terapeutas y estudiantes de psicología y de psiquiatría que nos han ayudado a multiplicar el esfuerzo. Tengo pues este otro libro que fue uno de los primeros libros que trabajamos cuando estaba trabajando en la Universidad de los Andes, y este último que es el protocolo de intervención para el temor a hablar en público. Estos dos últimos lo pueden conseguir en Amazon, y los protocolos se despachan directamente a través del consultorio. Aquí está mi dirección, en mi teléfono, ustedes me pueden llamar, la gente que me conoce sabe cómo respondo yo ante las dudas que tengan. Está mi correo si necesitan algún tipo de ayuda o algún tipo de comentarios que me quieran hacer. Entonces, básicamente, pues les hice un brochazo muy, muy rápido de lo que es este protocolo. Que ha sido, pues como les digo, supremamente efectivo, y quiero compartirlo con ustedes. Angelita, muchísimas gracias. No sé, preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy clara en tu exposición. Agradecemos todo este conocimiento y la comunicación que has tenido con respecto a la publicación de este libro, que ha llevado tanta información a muchos psicólogos y también a muchos pacientes seguramente. Es bastante importante el proceso que has hecho con todo tu conocimiento para publicarlo y para tener una clara acceso a comunicación bastante basada en la evidencia. Hay una pregunta en donde dicen, en los pacientes con ataques de pánico con agorafobia, lo que prima es el miedo a experimentar nuevamente la sintomatología que experimentó en el ataque de pánico anterior. O sea, miedo a experimentar miedo. ¿En dónde está la diferencia real con los pacientes con ataques de pánico sin agorafobia? Es lo mismo. Uno es miedo al miedo, que es miedo a mis síntomas físicos, y el otro es miedo a tener el ataque de pánico en un sitio específico, situacional. Pero realmente es miedo al miedo, miedo a los síntomas. Pero estos síntomas se pueden haber dado como les digo, en el centro comercial. Entonces ahí está exactamente el mismo componente. Es temor a síntomas físicos, independientemente que yo esté en mi cama o que esté el Día de la Madre en Unicentro, que está lleno de gente. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que hace referencia a los síntomas que presenta cada uno de estos pacientes, que pueden ser muy particulares. Dice, ¿hay un orden particular de los síntomas que pueda ser detectado por el paciente y que pueda ser que rompa la cadena? No te entiendo la pregunta. Existen una serie de síntomas de tipo fisiológico que sufre el paciente. El paciente podría detectar de manera inicial que se está presentando un ataque de pánico y poder romper la cadena de esos síntomas fisiológicos. Sí, sí, sí.
Cuando nosotros hacemos en las primeras sesiones tal vez en la segunda o tercera sesión del protocolo está el entrenamiento en trabajo en respiración diafragmática. Ahí lo que nosotros vemos es que la mala respiración tiene un poder tan marcado y tan fuerte en desarrollar todo el ataque de pánico. Entonces, iniciamos con ese trabajo. Ellos pueden empezar a frenar la cadena cuando es la hiperventilación. Y pues obviamente hay bastante trabajo y durante digamos, el trabajo que se hace con el protocolo es que cada sesión vamos aumentando y vamos aumentando los ejercicios y vamos aumentando los ejercicios. Entonces, inicialmente entramos con una hiperventilación de pocos minutos o de pocos segundos, luego nos movemos un poquito a más minutos, luego, por ejemplo, hacemos la respiración a través de un pitillo y podemos también empezar a generar mucha sintomatología. Cada paciente logra identificar cuáles pueden ser esos síntomas. Y adicionalmente es importante también mencionar acá algo, que es los síntomas se producen en cualquier ser humano independientemente del trastorno de pánico. Si yo tengo, por ejemplo, se me fue la mano con un poco de alcohol, seguramente va a haber unas sensaciones de mareo, el guayabo, y en aquellos pacientes que se ha tomado un poco de alcohol, lo que hemos visto es que desarrollan el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque están más sensibles. Igual, yo tengo gripa, entonces tengo la nariz tapada, tengo dificultad para respirar. El solo tener ese tipo de situación normal en cualquier ser humano, en aquellos pacientes con pánico los puede desarrollar. Entonces, es bien importante explicarles a los pacientes que lo peor que les puede pasar a ellos es que se enfermen, porque si se enferman, pues tienen toda la sintomatología física. Entonces tenemos que aprender a enfermarnos, pero a no tenerle miedo a los síntomas. Estamos enfermos. Me duele la cabeza porque tengo gripa, pues me tomo una aspirina. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bien. Ha habido algunas investigaciones donde se haya observado una asociación entre esta presencia de ataques de pánico y algún tipo de preocupación por la por las condiciones. Sí. Digamos, las personas hipocondriacas. Exacto. Exactamente, que permanentemente están vigilantes a su organismo. Eso puede haber una comorbilidad entre ataques de pánico y este tipo de pacientes. Sin embargo, la persona hipocondríaca no desarrolla el ataque de pánico como tal. O sea, el ataque de pánico se puede presentar, puede ser transversal a muchos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, se puede presentar en un cuadro de estrés postraumático severo, puede haber un ataque de pánico. Pero el diagnóstico como tal tiene que estar desligado de cualquier otro tipo de comorbilidad. También podemos ver, por ejemplo, muchos pacientes con TOC. En el momento de exponerme a alguna situación de suciedad, puedo desarrollar el ataque de pánico. Pero ahí no haríamos un diagnóstico como tal, sino tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial que hace parte del TOC o haría parte del estrés postraumático. Lo mismo en el caso que me están mencionando ahorita del hipocondríaco, es la persona que permanentemente está preocupada por su salud, pero no necesariamente hay la activación del sistema nervioso autónomo. De acuerdo. Mónica, muchísimas gracias por tu presentación, por las aclaraciones con respecto a las preguntas que han surgido y agradecemos inmensamente poder contar con tu presencia en este tipo de actividades y de eventos y seguramente vas a estar muy pendiente porque habrán próximas invitaciones para que nos puedas acompañar. Con muchísimo gusto. Agradecemos la presencia, agradecemos su participación y los esperamos mañana en el resto de conferencias también de interés para todos nosotros. Muchísimas gracias y una feliz noche. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones.
¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados. Mm, mm.